Hace más o menos unos 350 años hubo un hombre que se llamó Isaac Newton. Si no estás familiarizado con este nombre, bueno, este hombre quiso aprender del mundo en el que vivía. Empezó a hacerse preguntas y un día observó en su casa que una manzana caía de su árbol de manzanas y dijo: ¿por qué? ¿Por qué cae la manzana del árbol, pero por qué la luna no cae a la tierra? ¿Por qué el sol no cae en la tierra? ¿Por qué las cosas funcionan como funcionan? Y este hombre tan inteligente y tan superdotado empezó a razonar y descubrió en su razonamiento cómo funcionaba esa fuerza invisible que hace que las cosas se vayan o se atraigan hacia el centro de la tierra. Y bueno, pudo descubrir esta fuerza que se llama fuerza gravitacional universal. Tú y yo la conocemos a lo mejor como la fuerza de la gravedad. Y Newton descubrió que esta fuerza física gobierna todo lo que es el universo material. De allí el nombre, fuerza universal gravitacional. ¿Por qué universal? Porque aplica en todas partes. Aquí, en China, cuando eres niño, cuando eres viejo, todo el tiempo, en todas partes. En la luna, tiene diferentes características de acuerdo al planeta en donde estés o en el espacio, pero aplica en todos lugares. Así que esta ley universal funciona si la conoces o si no la conoces. Si crees en ella o si no crees en ella, te aplica la ley de la gravedad. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ella, igual te aplica. Si te ofende la ley de la gravedad, sorry, pero la ley de la gravedad aplica para todos. Entonces, esta ley es una ley del universo. Newton descubrió cómo funciona. De hecho, escribió una fórmula para poder calcular la ley de la gravedad en donde quiera que esté. Pero no podemos saber de dónde viene. No sabemos qué es esa fuerza. Nadie lo sabe. Hasta el día de hoy, año 2025, no sabemos lo que es la ley de la gravedad. Newton, un hombre muy sabio, dijo lo siguiente: puedo describir las leyes del movimiento, pero el origen de este pertenece a Dios. Él mismo, siendo científico, reconoció que no tenía todas las respuestas y que había alguien que sí las tenía, que puede explicar lo que tú y yo no podemos explicar. Así que de esta manera, como podrás imaginar, la Biblia habla de que este reino material no es lo único que existe. Mucha gente se llama espiritual o místicos o metafísicos, ¿verdad? Has escuchado que mucha gente anda tratando de descubrir cómo funciona este mundo espiritual. Y mucha gente habla de extraterrestres, de universos diversos o multiuniversos, tratando de dar una explicación cómo funciona este universo en el que vivimos. Pero la Biblia habla al respecto. Y habla de temas interesantes como reino de los cielos, ángeles, demonios, eventos sobrenaturales, sanidades, milagros y explicaciones, así como esa historia de que esta vida aquí en la tierra va a tener un final, pero hay algo más después de esta vida. Ese tipo de cosas son las que habla la Biblia. Y a muchas personas, inclusive muchas iglesias, no les gusta hablar de eso, porque no lo entienden, porque tal vez también en la Biblia la explicación no está completa, porque no todo se nos es revelado, porque muchas cosas las caminamos por fe. Entonces, aunque a muchos les incomoda este tema, aunque dicen, no, está muy fantasioso, está muy metafísico, es difícil de creer, bueno, la Biblia los trata como realidad. Es una realidad, no material, una realidad espiritual. Pero también dice lo siguiente allí en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Nunca te han dicho este cristiano loco, fantasioso? Bueno, ya lo decía la palabra de Dios, que así nos iban a decir. Luego dice aquí,
el hombre natural no las puede entender, las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. ¿Cómo entender espiritualmente el reino de Dios? El reino de Dios lo empiezas a conocer cuando conoces a Jesús. Cuando tienes, como platicábamos antes, este nuevo nacimiento. Y entonces empiezas a entrar a un reino diferente. Y empiezas a caminar en algo que se llama fe. No es una fe basada en nada, es una fe basada en la explicación de Dios, en las instrucciones que Dios nos da respecto del reino. Y empieza nuestro conocimiento y nuestro entendimiento del reino de los cielos, caminando con Jesús y con el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a preparar nuestro corazón para escuchar y para tratar de entender lo que Dios tiene para nosotros en el reino de los cielos. Quiero cerrar tus ojos y háblale tú mismo al Espíritu Santo y dile: ayúdanos, Señor, dirigidos por tu Santo Espíritu. Renueva mi entendimiento para poder caminar en tu reino, para poder entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces ya te diste cuenta que hemos estado hablando en tres partes. Primero, de los nuevos comienzos. Mi nuevo comienzo con Dios. Cómo el nuevo comienzo inicia cuando yo tengo un encuentro con Jesucristo. Y Él empieza a transformar mi manera de entender las cosas. Después hablamos de los falsos comienzos. ¿Recuerdas? Cómo muchas veces nos equivocamos y somos ese Simón. ¿Recuerdas de la historia allá en Hechos capítulo 8? Simón se acercó por motivos equivocados y empezó a buscar el poder, empezó a buscar otros intereses que no era lo que Dios te ofrecía. Y Simón se equivocó y le dijeron: Simón, no es por aquí, tienes que arrepentirte. Luego vino otro hombre que era Nicodemo, y Nicodemo también quería buscar de Dios y estaba saliendo de su religiosidad, de pura conducta y reglas y moral, para el conocimiento de Jesucristo, que no lo había conocido, que no había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Entonces podemos caer en estas dos circunstancias en nuestro caminar con Dios. Y finalmente, al entrar al conocimiento de Dios, al nacer de nuevo, viene el iniciar a caminar en este nuevo reino. Pero es un reino no natural, es un reino espiritual. Y para poder entender el reino espiritual, bueno, ¿por qué no empezamos por entender y qué es el espíritu? Porque el espíritu no es el alma. Muchas veces se confunde. El espíritu no es la mente. La Biblia y el lenguaje original en el hebreo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para el espíritu usa una palabra que es ruaj. Y ruaj literalmente significa viento, soplo, aliento. Y en el contexto de la Biblia, el espíritu es ese aliento de vida. Si has leído ahí en Génesis 2, como dice la Biblia, que Dios tomó polvo de la tierra y formó con él al hombre y después sopló en sus narices aliento de vida, ruaj. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de Dios, eso es lo que tú eres, lo que todos somos. Somos aliento de Dios en un cuerpo que tiene un alma y una conciencia propia. Y ese espíritu es tu esencia, es tu persona. Ese espíritu es quien dirige tu alma, quien dirige tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos, el que está en el control o en el descontrol, ¿verdad? Depende de cada situación. Ese espíritu, cuando vienes al conocimiento de Dios, es regenerado. Dios lo hace nuevo y entonces empiezas a desear cosas diferentes. Y tienes una lucha porque tu alma ya trae el caminito trazado y tiene un estilo de vida y una forma de vivir. Y tu espíritu le dice al alma: no es por ahí, Dios me da otro camino. Y está uno ahí en esa lucha constante y continua. Pero Dios te dio un espíritu conectado al Espíritu de Dios para que siempre tengas victoria. Entonces, cuando este cuerpo que tiene el espíritu viviendo en él se muere, no es que el espíritu muera, sino que simplemente es separado de este cuerpo material que se queda acá, que se regresa a la tierra. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ya lo sabíamos todo esto. Pero el mundo espiritual es una dimensión invisible.
nadie la puede ver, pero todos necesitamos aprender a caminar en ella y participamos de ella. Ok, ya entendiendo lo que es el Espíritu, quienes somos y que necesitamos como hijos de Dios estar conectados al Espíritu de Dios, entonces podemos ir al siguiente paso. Ese mundo espiritual, ese reino de Dios, tiene un orden. Sí, un orden, así como ves en este mundo natural, un reino natural tiene orden, el mundo espiritual tiene orden. Para empezar, Génesis 1:1 dice, en el principio Dios. Dios creó todo lo que existe, el mundo material y el mundo espiritual. Y Dios es soberano. Él puso las leyes físicas, Él puso las leyes naturales. Él es el soberano y tiene un dominio o un territorio que es el reino del que estamos hablando. La Biblia nos habla de que hay una gran narrativa, hay una gran historia que comprende el reino, porque Dios quiere que entendamos de qué se trata su reino. Y vemos esta gran historia, desde la creación hasta el juicio final, a la vida eterna con Dios. Todo esto nos lo dio para que tuviéramos una noción de qué se trata este reino y de qué es lo más importante en la vida. No es que te compres un carro, no es que te compres tu casa, no es ni siquiera que tengas hijos, no es de que los lleves a la universidad. Hay algo más importante todavía de esto. No es que no sea importante todas estas cosas en tu vida, pero Dios quiere que tengas la perspectiva completa de su reino. La verdadera vida no es la vida natural, sino la vida espiritual que tú recibes al conectarte con Dios, al reconciliarte con Él. Y la verdadera muerte tampoco es la muerte natural, sino es llegar al final de nuestra vida natural y no haber podido conectarnos y reconciliarnos con Dios, quien nos da la vida eterna. La Biblia nos dice en Juan 5:11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Se oye exclusivo, pero realmente no es exclusivo. Cristo es para todos. Jesús nos da la oportunidad a todos. Solo toma que le escojamos a Él. Ok, hay un reino, somos espíritu. ¿Qué falta? ¿Somos los únicos? No. En su creación, los seres humanos no son los únicos. O sea que hay vida en otros planetas. Bueno, más bien hay otra vida en este planeta y es el mundo espiritual. La Biblia habla de seres espirituales que se rebelaron contra Dios allá al principio y están aquí en la tierra. Y se le llama ángeles caídos, se le llama demonios, se le llama Satanás, el enemigo. Entonces hay una serie de seres espirituales que están en contra de Dios, que se le opusieron, se rebelaron contra Él desde el principio. Y estos están tratando, como se oponen a Dios, de destruir, de matar, de robar todo lo que represente y lo que tenga que ver con Dios. Y bueno, el blanco perfecto somos nosotros, el mundo caído. Este mundo espiritual de que hablo, demonios y todo esto, no es un lenguaje literario o una figura retórica. Muchas veces escuchas, no, tengo que pelear con mis propios demonios. Y realmente eso se refiere a que tengo mis problemas psicológicos. No se trata de eso. Se está tratando de seres reales, de un enemigo espiritual verdadero. Pero como que a veces la iglesia, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las reglas y de las normas y qué es más cómodo, más fácil de explicar. Pero ese mundo espiritual existe y la Biblia lo menciona precisamente para que estemos informados y para que sepamos navegar el mundo espiritual, el reino de los cielos. Este mundo espiritual, entonces, como te dije, es una realidad. Bueno, y entonces, ¿tenemos que tenerles miedo? Suena ridículo eso de los demonios. Salen tanto en las películas y está ahí las máquinas de Freddy y está El Exorcista y cuál otra, el Conjuro, y hay tantas películas que tratan de meterte en la cabeza ideas que no son reales, porque aunque el enemigo tiene poder, tampoco que no crea que tiene tanto, y no creas tú que tiene tanto,
porque Él ya fue vencido. Dice la Biblia en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Hay un mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué descripción de la realidad espiritual? Entonces, la relación tuya y mía como hijos de Dios que tenemos con ese mundo espiritual no es simplemente una relación directa, porque está el Espíritu Santo. Nuestra relación está en esa conexión con Dios, quien te da el poder y la autoridad y la capacidad de navegar en el mundo espiritual. Entonces nuestra capacidad no está basada en ti personalmente, sino en tu relación con Dios. En tu capacidad intelectual, en tu conseguir las reglas, en tu buena conducta. Eso no es lo que te da capacidad. Otra vez, es la relación con un Dios verdadero, poderoso, que murió en la cruz por ti. Así que no te preocupes. El enemigo no te ha vencido y no te va a vencer. Colosenses 2:13 al 16 dice algo que sucedió allá atrás, hace 2000 años. Y dice: a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que está diciendo aquí es que sí, estábamos llenos de pecados y estábamos en la incircuncisión de la carne. Quiere decir que no teníamos una señal de tener un pacto con Dios. Y en esa condición nos dio vida Él, muriendo en la cruz, clavando el acta de decretos, toda la lista de cosas que a veces le seguimos agregando, ¿verdad? Que pudiera el enemigo culparnos y decir: tú no mereces la vida eterna, tú mereces morir. Dijo Jesús: es cierto, merece morir, por eso yo morí por Él y por eso la clavó en la cruz. Entonces esa acta ya fue bañada con la sangre de Jesús y tú no tienes ninguna deuda. Tú eres hijo de Dios, eres libre, eres salvo y tienes que tener esta conciencia. Porque si no, el enemigo lo que va a hacer es venir a decirte: mira todo lo que debes, mira qué poca cosa es. Cuando el Señor te dice: no te dejes engañar, tú no eres poca cosa, pagué con mi sangre por ti, eres de grande valor. Así que Dios venció por ti. Pero entonces, ¿qué tipo de batalla tenemos con ese mundo espiritual? Bueno, es una batalla de la fe. Te quiere robar el creer. Jesús le decía a sus discípulos: y cuando venga nuevamente a la tierra, ¿voy a encontrar fe? Sabiendo que esa fe es la que nos pelea el enemigo. Es una batalla no ciega, está basada en lo que Dios nos dejó. Alguien dijo: la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Has leído su palabra? Al tú creer en ella, ahí empieza la fe. Ahí es donde te paras, ahí es donde tienes tu seguridad. Me paro en la palabra de Dios, ahí está mi firme convicción. Y el enemigo, ninguna mentira me va a mover de aquí. Si Dios lo dijo, ya está. No necesito más. Lo dijo el Señor. Jesús tenía tanto interés de que supieras cómo funciona y a qué se parece este reino de los cielos, que en Mateo 13 hizo una serie de ejemplos que yo nada más te voy a dar 4 de a qué se parece el reino de los cielos. ¿Se has escuchado a qué se parece? Bueno, en primer lugar, Jesús les dijo: ¿sabes qué? El reino de los cielos se parece a un sembrador que siembra la semilla en la tierra. Y nos dice que nosotros somos la tierra. Y una tierra no penetraba la semilla. Otra tierra estaba llena de maleza y otra tierra era buena tierra. Y la semilla podía producir fruto. Y nos decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que nos está diciendo allí es que el reino requiere de un corazón dispuesto. Un corazón que recibe la palabra. Y cuando recibe uno la palabra, crece la fe y puede dar fruto.
A eso se parece el reino de los cielos. También dice que se parece a la levadura que es escondida en la masa. Cuando metes la levadura a la masa, no la puedes ver, pero está trabajando ocultamente. La levadura transforma todo lo que toca, la fermenta, y de la misma manera la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos transforma por dentro. Nadie lo puede ver, pero a medida que tú caminas con Dios, te empieza a transformar y a ser una nueva persona. De gloria en gloria, de victoria en victoria, el Señor te está transformando si tan solo crees. Dice la Biblia también, aquí en Mateo 13, tienes que leer Mateo 13, no sabes, yo estoy aquí exprimiendo, haciéndote un resumen, pero tiene tanto que aportar. Dice que se parece a un tesoro escondido que un hombre encontró allí en un campo. Entonces ese hombre, y todos voltean para allá como si allí estuviera, no, voltea y encuentra ese tesoro. Y este hombre dice, ¿qué hago? Voy a mi casa, vendo todo lo que tengo y voy a comprarme ese campo porque tengo que quedarme con el tesoro. De la misma manera, lo que Dios nos ofrece es lo más valioso que puedes tener en tu vida. Y tienes que darle esa prioridad. El reino de los cielos, lo que Dios te da, esa herencia es la más grande, es eterna, no tiene fin. No hay tesoro en la tierra que tú puedas tener. No hay posesión, no hay relación, no hay bienes, no hay riquezas que puedan compararse con lo que Dios te da en Cristo Jesús. Así que dale prioridad. No permitas que nada te robe lo que Dios te da. Y por último, el reino de los cielos es una red. Una red que es tirada al mar y cuando se saca, salen multitud de peces, todo tipo de peces. Dice que al final los ángeles van a separar los peces. Y Dios va a hacer lo mismo. Va a haber un momento en que Dios nos va a llamar a cuentas y va a separar los que le creyeron de los que no le creyeron. Los que tuvieron el corazón genuino para con Él y los que no. Los que tenían la motivación correcta y los que no. Suena exclusivo, pero no es exclusivo. El reino es inclusivo. La red es tirada para todos. La gracia es para todos. Pero tiene que haber una transformación como consecuencia. ¿De qué? De haber recibido su palabra, de haber obedecido su mandato. Así que aunque no podemos ver ese reino de los cielos, podemos entender cómo funciona, así como la ley de la gravedad. Entendemos cómo funciona, entendemos las fuerzas que actúan en nuestra vida y podemos tener discernimiento porque la palabra de Dios nos instruye. Entonces, somos seres espirituales. Hay un reino que podemos aprender de Él, que Dios quiere que sepamos cómo funciona, pero también tenemos que crecer en ese reino. Dios quiere que crezcamos, que maduremos espiritualmente. Dime una cosa, ¿te consideras una persona madura espiritualmente? Puedes decir, yo sí soy maduro espiritualmente, yo sí le creo a Dios. ¿O tenemos luchas? Tenemos dudas. Necesitamos ir a papá. Ayúdame, papá, que no puedo. Dame fuerzas porque a veces me siento débil. Ayúdame porque hoy no tengo ganas. Hoy no quiero leer mi Biblia. Hoy no quiero ir a la iglesia. Mejor me quedo en casita, hace mucho frío. Claro, pero ¿qué es lo que necesito? ¿Qué hace una persona madura? Escoge siempre lo mejor, ¿no es cierto? Escoge siempre lo que es conveniente. Y la Biblia nos da las herramientas para crecer y para madurar espiritualmente. Dios quiere que seamos desarrollados espiritualmente y nuestra alma. ¿Y cómo hacemos esto? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice, toda la escritura, esa Biblia que tienes ahí en tu app, es inspirada por Dios. Sí, va a haber mucha gente que dice, es una traducción de la traducción de la traducción. Puedes creerles, o me puedes creer a mí, o le puedes creer a lo que está escrito. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Para comparar, ¿a quién le voy a creer? Pues la Biblia dice de sí misma, toda la escritura está inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados. Pues con razón no quieren leerla. Y nos enseña a hacer lo correcto.
Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Qué crees entonces respecto a lo que dice la Biblia de sí misma? La palabra de Dios no es nada más un manual de reglas o de instrucciones. No es un código de conducta moral. La Biblia nos enseña el plan de Dios y su corazón y su voluntad para ti y para mí. Y una vez que escuchas la voluntad de Dios para tu vida y el grande amor que Él tiene para ti, te transforma. Y dices, wow, nunca imaginaba el grande amor que Dios me tiene y la riqueza de las cosas que Él me da. Y entonces, a medida que caminas con el Señor, que le crees a su palabra, empiezas a dar algo que se llama fruto. Fruto es simplemente la consecuencia de una vida que camina con Dios, de una vida que le cree al Espíritu Santo. Y en Gálatas 5, el apóstol Pablo nos dice, exactamente cuando tú crees a Dios y dejas que el Espíritu obre en ti, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y no existen leyes contra estas cosas. Muchas veces tú quieres paz, pero la vas a encontrar en los lugares equivocados. Tú quieres amor y lo vas a encontrar en lugares equivocados. Quieres bondad, fidelidad y humildad y la vas a encontrar en un lugar que no te lo puede proveer. Cuando dice la Biblia, busca a mi Espíritu Santo porque Él sí te puede dar esto que tú necesitas. Puedo hablarte de muchas cosas de este reino de los cielos. Hay mucho que la Biblia tiene que ofrecer. Pero tal vez, para terminar, lo que quiero hablarte es del poder que Dios te ofrece y que el favor que Dios te da a toda persona que cree. Poder. Se oye como salió de un comic book, ¿no? Se oye como que estas películas ahora que dicen todos son o mutantes o X-Men, o todos tienen algún poder particular. Y ya se hizo tan común en las películas que cuando escuchas poder en la Biblia, no sé si creer que hay poder allí. Bueno, ¿cuántas veces se menciona la palabra poder en la Biblia? ¿Y qué dice? ¿Qué clase de poder es? ¿Estás listo? Hay muchas. En Hechos nos dice que íbamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. En Corintios nos dice porque el reino de Dios no consiste tan solo en palabras, sino en poder. En Efesios el apóstol Pablo está orando para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y podamos saber cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros. El apóstol Pablo, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Dios tiene a nuestra disposición poder para su propósito. La fe en Jesús y el conocimiento de su reino, de acuerdo con la palabra, nos permite crecer en este poder. Pero este poder es accesible tan solo a través de nuestra fe. Este poder no es un poder que tú puedes usar irresponsablemente o egoístamente. Como Simón que decía, yo quiero ese poder para empezar a hablarle a la gente y a lo mejor tengo el poder, paré de sufrir, y algún objetivo tenía que lograr. Este poder es para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en su reino. Es un poder que se alinea a su voluntad. Ese poder, nos habla la Biblia, es el poder en el que operaba Dios allá en el Antiguo Testamento. Que veías esos milagros, que de repente venían plagas, de repente caía lluvia del cielo, lluvia en fuego o lluvia en agua. Esos milagros que hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento, la sanidad de los enfermos, el cambio de corazones. La Biblia dice que ese poder sigue vigente. Aunque muchas veces la misma iglesia le quiere quitar vigencia. ¿Tú crees que tu vida como creyente tiene poder? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para hacer esos milagros?
¿Sabes qué nos falta todavía en esta época, en este tiempo, en el 2025? Que le sigamos creyendo a Dios, que su poder es real, que Dios sigue proveyendo cuando nosotros no vemos provisión, que Dios sigue sanando. Y la manera como activamos ese poder es simplemente abriendo nuestra boca y diciendo: Señor, así como dice tu palabra, así lo creo que es. Aunque la realidad material no corresponde con lo que tu palabra dice, yo creo que tú tienes mayor poder que el que me dicta la realidad material, porque hay un mundo espiritual en el que tú reinas y todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Yo lo creo. Así que yo te quiero invitar en este año que actives tu fe, que le creas a Dios por lo sobrenatural. No cualquier locura, sino ¿qué es lo que dice la palabra? Cuando tú tienes la palabra de Dios, tienes una promesa. Cuando tú tienes Marcos 11:23 que te dice: todo lo que pidas al Padre creyendo, Él lo va a conceder. Pero cree. Dios no gira cheques sin fondos. Su palabra no está vacía. Su palabra está respaldada por su poder. Yo te quiero invitar a que la creas. Yo te quiero invitar a que camines este año con ella y que la uses y que la actives, que crezcas en tu fe, que sea transformada tu actitud de una persona que duda a una persona que cree, una persona que está dispuesta a orar por un enfermo, a no tener el temor de hacer el ridículo cuando ¿y qué tal si no sana? ¿Y qué tal si no pasa? ¿Y qué tal si no llega y si no provee el Señor? Dios va a proveer, Dios va a sanar, pero tenemos que creer en su poder, porque este es el papel que nos toca en el reino de los cielos, que está aquí en la tierra. Cuando Jesús vino al mundo y se acercó a predicar, dijo: el reino de los cielos ha llegado a este lugar, y tú y yo somos agentes de ese reino. Oh, tan solo cree. Dios está contigo hoy y va a continuar caminando. Yo nada más te quiero leer por último lo que el Señor nos dice en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas que van al matadero. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cierto, no podemos ver su reino, no entendemos muchas cosas, no son reveladas muchas cosas, pero creo lo que Él me dice en su palabra. Puedo ver los efectos de ese reino y de ese poder en mi propia vida. Puedo ver el cambio en mi alma, puedo ver mi corazón. Yo sé lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Lo puedes ver tú? Yo siento su amor, yo veo su generosidad, yo veo su bondad, la siento cada día. Tengo evidencia de que mi Dios es real y es poderoso. Él me da la paz en medio de mi adversidad. Él me da las fuerzas cuando humanamente yo no puedo. Él me da esperanza cuando todo lo veo perdido. Yo te quiero invitar este año que estamos iniciando, que no importa lo que veas, no le creas todo lo que te dice este mundo material, porque sabes, las circunstancias que vives son temporales. Ahora son, mañana pueden desaparecer. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. El reino de Dios en el cual tú y yo vivimos se activa con la fe en su palabra. Camina hoy en ella. Aférrate como nunca a su palabra. Confiésala y aprende a ver con los ojos de la fe. Dios está en control. Quiero que veas estas circunstancias en tu vida ahorita
que parece que están fuera de control. Parece que no van a llegar. Y ya tiene tiempo que les estás viviendo estas circunstancias. Te invito a que las puedas ver cumplidas por el poder de Dios, actuando Dios en tu vida. Y dile al Señor: yo lo creo, Señor. Yo te creo lo que dice tu palabra. Yo lo veo realizado en mi vida. Todas tus promesas son fieles. Todas son verdaderas. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por este día en que pudimos escuchar tu palabra. Gracias porque podemos recordarnos a nosotros mismos que tenemos un Dios fiel, que mientras que nosotros no vemos, tú estás obrando, estás operando, estás actuando, Señor, porque tienes un plan perfecto, Padre. Gracias, Señor, que como la levadura en la masa, Señor, estás trabajando en lo oculto, transformando todo lo que tú tocas, Señor. Y tú moras en mí y estás trabajando y operando en mi corazón, Señor, haciéndome una nueva persona. Y este año, Señor, yo quiero madurar. Díselo: yo quiero crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Yo no quiero ser gobernado por emociones, por dudas, por temores. Quiero ser gobernado por el poder de tu Espíritu Santo y tener victoria. Gracias, Señor. Gracias porque estás conmigo y nunca me has dejado y nunca me vas a dejar. En el nombre de Jesús. Amén.